Bueno chicos, empezaremos con este ejercicio de fórmula empírica y molecular. A ver, ¿qué nos dice? Se ha determinado que 5 gramos de un compuesto orgánico nos dice que contiene 40% de carbono y 6,667% de hidrógeno. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide determinar lo que es la fórmula empírica y también la forma molecular del compuesto. ¿Qué más nos dice? Considerando que el peso molecular del compuesto es 60 gramos sobre mol. A ver, primero, ¿qué tenemos? Tenemos un compuesto orgánico, nos dice, y nos da la masa. Entonces empezamos con los datos. Ya, a ver, datos. Ya, a ver, ¿qué datos tenemos? Si se dan cuenta, nos está dando la masa del compuesto orgánico. Masa del compuesto, vamos a poner. ¿Cuánto es? Es 5 gramos. Ahora, ¿qué más nos da? Si se dan cuenta, nos está dando los porcentajes. El porcentaje de carbono, que es 40%. Nos da también el porcentaje de hidrógeno. ¿Cuánto es? 6,667%. Y si se dan cuenta, esto no suma 100%. Entonces, este compuesto orgánico debe tener un elemento más. Y chicos, si se dan cuenta, los compuestos orgánicos tienden a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en raros casos, o sea, en algunos casos, también contienen nitrógeno. Pero estos tres son los principales: carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces vamos a asumir que tenemos un porcentaje de oxígeno que no conocemos. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Primero, calcularemos el porcentaje de oxígeno. Sabemos que el porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno más el porcentaje de oxígeno nos va a dar 100%. Ya, partiendo de aquí, podemos despejar el porcentaje de oxígeno, que tenemos que es 100% menos el porcentaje de carbono, 40%, menos el porcentaje de hidrógeno, 6,667%. ¿Cuánto será el porcentaje de oxígeno? A ver, lo calcularemos. 100 menos 40 menos 6,667. Nos da 53,333. Ya hemos hallado lo que es el porcentaje de oxígeno. ¿Y ahora qué hacemos? Ya chicos, vamos a calcular lo que es la fórmula empírica utilizando una tablita. ¿Y qué campos vamos a poner en la tablita? A ver, pondremos así: elemento, pondremos el peso atómico, pondremos la masa, bueno, antes es el porcentaje másico, mejor dicho, luego la masa, luego vamos a poner la masa sobre el peso molecular, vamos a poner la relación y al final la fórmula empírica. Ya, empezaremos. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. Pesos, ¿cuántos son los pesos atómicos? Carbono es 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Ahora, los porcentajes. ¿Cuánto de carbono tenemos? 40%. Hidrógeno 6,667%. Luego tenemos aquí lo que hemos hallado, 53,33%. La masa. La masa, vamos a asumir una masa del compuesto total. Vamos a asumir que es 100 gramos. Para poder utilizar esto de la relación. Entonces empecemos. Esto es para hacerlo más rápido. 40 gramos, vamos a poner 6,667 gramos y 53,333. Y ahora dividiremos esta masa entre el peso molecular. 40 entre 12, ¿cuánto será? Es 3,33333. Ya. Ahora vamos a poner 6,67 entre 1. O sea, estamos haciendo 6,6667 entre 1. Eso estamos haciendo. ¿Ya? A ver, nuevamente. Para que nos salga 3,333, hemos dividido el 40 entre 12. Ahora, ¿qué vamos a hacer? 6,6667 entre 1. ¿Y eso cuánto nos dará? 6,667.
7. Ahora, 53,333, a ver, 53.333 dividido entre 16. Nos sale 3.333. Ahora sí, de aquí elegimos el número menor. De aquí tenemos que elegir el menor. ¿Cuál será el menor? Es el 3,3333. Entonces vamos a dividir esto entre el menor. O sea, R, ¿qué es? R es igual a M contra M menor. Eso vamos a hacer. Entonces, 3,3333 entre 3,3333 nos va a dar 1. 6,6667 entre 3,3333 nos va a dar 2. 3,333 entre 3,333, 1. Y ya está, ya tenemos nuestra fórmula empírica, que sería carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Ya hallando lo que es nuestra fórmula empírica, vamos a hallar la fórmula molecular del compuesto. Y nos da el peso molecular del compuesto. Nos dice que el peso molecular del compuesto es igual a 60 gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Ya, ahora, ¿cómo vamos a hallar lo que es la fórmula molecular? Simplemente hacemos de esta manera. Miren, vamos a hallar nuestro factor de multiplicidad. Va a ser el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que...? Aquí ya tenemos el peso molecular de la fórmula molecular. Ahora lo que nos falta es el peso molecular de la fórmula empírica. Ya, tenemos carbono, hidrógeno 2 y oxígeno. Carbono, tenemos solo un carbono. Por su peso atómico es igual a 12. Hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos. Por su peso atómico, 2. Oxígeno, sería un oxígeno por 16, tenemos 16. ¿Y cuánto nos da esto? A ver, 6, 7, 8, 9, 10. 40 nos va a dar, o 30. A ver, 10, 6, 10, 10 más 10, 20, 30. 30 nos da. Gramos sobre mol. Ahora sí, ¿cuál es nuestro peso molecular de nuestra fórmula molecular? Valga la redundancia, sería 60 gramos sobre mol. ¿Y cuánto hemos sacado nosotros? Hemos sacado 30 gramos sobre mol. Dividiendo esto se va y nos queda 2. Ya está. Ahora sí ya podemos hallar lo que es nuestra fórmula molecular. ¿Cómo se hace esto? La fórmula molecular es igual a esa F que hemos hallado por la fórmula empírica. Ya está. Entonces, nuestra fórmula molecular es igual a 2 por C1H2O1. Y esto ya hemos hallado. Entonces, nuestra fórmula molecular es igual a C2H4O2. Y listo. Ese es el procedimiento para hallar lo que es fórmulas moleculares y fórmulas empíricas. Ya chicos, continuaremos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Algunos compuestos alifáticos organoclorados, como el cloruro de metilo, tricloroetano y tricloroetileno, se utilizan con profusión en el desengrasado de metales, lavado en seco, aerosoles, pinturas, adhesivos, etc. Se calcula que cerca del 70% de estos productos se escapan hacia la troposfera, nos dice, donde intervienen en numerosas reacciones radicalarias, algunas con consecuencias todavía desconocidas. Y ahora recién empieza nuestro ejercicio. Un compuesto organoclorado dio los siguientes porcentajes en su composición. Ahora sí, empecemos con los datos. Ya, primero, ¿qué tenemos? El porcentaje de carbono. ¿Cuánto nos da? 24,2%. Luego tenemos cloro. El porcentaje de cloro, ¿cuánto es? Es de 71,7%. Luego tenemos porcentaje de hidrógeno, que es de 4,1%. Además, nos dice que nos da un volumen de 1 litro. Está en estado gaseoso, medido, y nos da también una presión.
745 milímetros de mercurio. También nos da lo que es una temperatura, 110 grados Celsius, que sería lo mismo a decir 383 Kelvin. Y nos da una masa, que sería la masa del compuesto. ¿De cuánto? De 3,1 gramos. Ya, deduzca, nos dice la fórmula empírica y molecular de dicho compuesto. Antes de empezar, sumemos los porcentajes. Si se dan cuenta, tenemos 24,2, 71,7 y 4,1. Si sumamos lo que es los decimales, 7 más 2 más 1, tenemos 1. Entonces, digamos que el carbono son 25, cloro más hidrógeno 75 y nos da 100%. Entonces, ya podemos empezar. Ya tenemos nuestros datos, nuestros porcentajes. Entonces, volvamos a la tablita que les he mostrado hace rato, que sería el elemento, el peso molecular, vamos a poner el porcentaje porcentaje másico, la masa, vamos a tener también m sobre peso molecular, la relación y al final la fórmula empírica. Ya, con eso empecemos. Primero vamos a escoger al elemento en ese orden, el carbono. Ponemos al carbono. ¿Y ahora qué vamos a poner? Vamos a poner al hidrógeno, luego al cloro. ¿Cuál es nuestro peso molecular del carbono? Es 12. Hidrógeno es 1 y cloro es 35,5. Ya. Porcentaje másico, 24,2. Hidrógeno, 4,1. Y cloro, 71,7. Ahora sí, este es porcentajes. Ahora vamos a asumir una masa de 100%, por lo cual estos valores se repiten. 24,2, 4,1 y 71,7. Ahora sí, dividimos M entre el peso molecular. Vamos a dividir M entre peso molecular. ¿Cuánto nos da? A ver, 24,2 dividido entre 12. Nos da 2,067. 0,17 pondremos. El siguiente, 4,1 entre 1 nos va a dar 4,1. 71,7 dividido entre 35,5. ¿Cuánto nos dará? Nos da 20, 20 vamos a poner. 2,02. Y a ver, de estos, ¿cuál será el menor? Yo veo a simple vista que este es el menor. Entonces, vamos a dividir, ¿se acuerdan, no ve? R es igual a M sobre M, dividido entre M sobre M, pero el menor. No se olviden eso. Ya, empecemos. ¿Qué sería? 2,017 entre 2,017 nos va a dar 1. Ahora, ¿qué vamos a poner? 4,1 entre 2,017. Nos va a dar 2,032. Y tomando el número más próximo, redondeando, nos va a dar 2. 2,02 entre 2,017. ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 1,001. Entonces vamos a poner 1. Y listo, ya tenemos nuestra fórmula empírica. Carbono 1, hidrógeno 2, cloro 1. Listo, ya está. Ahora recuerdan, para hallar nuestra fórmula molecular que necesitamos un factor. Ese factor es lo mismo decir el peso molecular de la fórmula empírica sobre, de la fórmula molecular, recuerden eso, no se olviden por favor, entre la fórmula peso molecular de la fórmula empírica. Listo, con eso ya podemos continuar. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por algo nos dan lo que son para realizar gases, ¿no ven? ¿Y cuál es nuestra fórmula para operar con los gases? Es el pavo ratón.
Ya, pero en vez de N vamos a utilizar masa sobre peso molecular. ¿Y este peso molecular de qué es? Va a ser de la fórmula molecular, no lo olviden. Entonces despejamos eso. ¿Qué vamos a tener? M, Fm es igual a la masa RT sobre PB. Masa nos dice 3.1 gramos. Por R, como tenemos en milímetros de mercurio, va a ser 62,4 milímetros de mercurio litro sobre Kelvin mol. Por temperatura, 383 Kelvin. Y ya, ahora en la parte inferior tenemos 745 milímetros de mercurio. Por el volumen nos dice 1 litro. Ya, entonces simplificamos unidades. Litro con litro. Kelvin con Kelvin. Milímetros de mercurio sobre milímetros de mercurio. Nos va a quedar sobre gramos sobre mol. Ya, operamos esto en nuestra calculadora. ¿Qué nos da? A ver, tenemos 3.1 por 62,4 por 383. 745 por 1. Y nos da el valor de 99.45. ¿Cuánto era? Les he dicho. Recuerden, es 99.45. ¿Qué unidades? Gramos sobre mol. Ya, ahora haremos lo que es el peso molecular del... vamos a hallar ahora sí el peso molecular de nuestra fórmula empírica. ¿Cuánto será? Ya, a ver, calcularemos eso. Eso es sencillito, ¿no ve? Aquí vamos a hacerlo. Ya, tenemos solo un carbono, o sea, 1 por 12 nos va a dar 12. Tenemos 2 hidrógenos, y entonces sería 2 por su peso atómico, 1 sería 2 por 1, 2. Tenemos el cloro, que es igual, solo tenemos un cloro, pero por 35,5, lo que nos va a dar 35,5. ¿Y cuánto será sumando todo eso? A ver, sumémoslo. 12 más 2 más 35,5. Nos va a dar 49,5. No olviden, gramos sobre mol. Y listo. Ya podemos operar aquí. Esto nos dio 49,5 gramos sobre mol. Ahora sí ya podemos utilizar nuestro factorcito. F es igual a, recuerden, peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Qué nos va a dar? 99,45 gramos sobre mol. Sobre 49,5 gramos sobre mol. ¿Listo? ¿Y aquí qué vamos a hallar? Esto se va con esto. Y a ver, 99,45 dividido entre 49,5. Nos da 2,009. Ya está, con eso ya hemos acabado el ejercicio. Porque ¿cómo sería? Es nuestra fórmula molecular es igual a nuestro factorcito por nuestra fórmula empírica. ¿Y qué teníamos? Esto es 2 por carbono 1, hidrógeno 2, cloro 1. Entonces nuestra fórmula molecular va a ser carbono 2, hidrógeno 4, cloro 2. Y con eso hemos acabado el ejercicio. Ya, ahora vamos a continuar con este ejercicio, que es un poco más complicado. Bueno, más largo se podría decir. Una muestra y empezamos con los datos. Ya, a ver. Ya, allá. Pondremos datos. Primero empecemos con la muestra 1. Ya. ¿Qué nos dice? A ver. Nos dice que nos da la masa del fármaco. Entonces pondremos masa del fármaco. 6,478 miligramos. Ya. Nos dice, se quemó con oxígeno puro obteniendo C y nos da la masa de CO2
que es 17,570 miligramos. Y también nos da masa de agua, 4,319 miligramos. Otra muestra, entonces aquí tenemos una muestra 2. Ya, ¿qué nos dice de la muestra 2? Nos da la masa de la muestra 2. Entonces vamos a poner masa de fármaco, masa F más. 0,2394 gramos. Se sometió a una serie de reacciones, dice, que transformaron todo el nitrógeno del compuesto en N2. Este gas, después de recogerlo sobre agua a 23,8 grados Celsius, recogerlo sobre agua. Entonces es un ejercicio de gases húmedos. Ya, entonces si los recoges sobre agua, tenemos la temperatura, que es 23,8 grados Celsius. A ver, en Kelvin, 23,8 más 273. Más 273. Nos va a dar 296,8 Kelvin. Listo. Ahora, a una presión de 746 milímetros de mercurio. Entonces ponemos la presión. 746 milímetros de mercurio. Ya, ocupaba un volumen y también nos da el volumen. Nos dice 18,9 ml. La presión de vapor de agua A es ya. Entonces vamos a poner presión de vapor máxima. Es igual a 22,11 milímetros de mercurio. Nos pide calcular la fórmula empírica, la fórmula molecular. Ya. Empecemos. Nuestro fármaco, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de carbono, vamos a poner X. Está compuesto de hidrógeno, en Y. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sabemos eso? Aquí está el carbono, hidrógeno, oxígeno y también nitrógeno. ¿De cómo sabemos esto? Ya que si se dan cuenta, aquí abajo dice que o sea, en la segunda muestra se recoge nitrógeno gaseoso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ya, pero esto, ¿qué vamos a hacer con esta muestra? Quiero que vean lo que es el enunciado. ¿Qué nos dice? Se quemó en oxígeno. O sea, a ver, un dato antes. Para que exista una reacción de combustión, se necesita el triángulo del fuego. Se necesita el combustible, se necesita el comburente y se necesita el calor de activación. Entonces aquí el comburente es el oxígeno, por eso nos dice se quemó en oxígeno, más oxígeno gaseoso. ¿Y qué nos va a dar? Nos dice CO2 más agua, y para que el nitrógeno no puede desaparecer, entonces vamos a poner nitrógeno gaseoso más. Pero solo nos dan datos de esto, nos dice 6,478 miligramos del compuesto. Tenemos también esto, 17,57 miligramos. Y también nos da el agua, 4,319 miligramos. Ya tenemos eso. Ahora, lo que podemos hacer es calcular con la muestra 2 la cantidad de nitrógeno que tenemos en nuestra fórmula, el porcentaje de nitrógeno que tenemos en nuestra fórmula podemos calcular ahora. Entonces nos plantearemos, como se recoge sobre agua, pondremos así, una charlita. Y ahí, que está llenita de agua. ¿Sí? Entonces vamos a poner un tubo. Así, un tubito. Ya. Esto se ha recogido, ¿qué nos dice? Digamos que aquí está el agua. Se ha recogido nitrógeno, pero como saben, tiene vapor de agua. Ya. Entonces, aquí tenemos nitrógeno gaseoso y también vamos a tener vapor de agua, porque se ha hecho burbujear. Ya. Ahí, ¿qué tenemos que calcular ahí? La masa de nitrógeno que tenemos. Entonces, empecemos primeramente
tenemos así, aquí, como no nos da lo que es la humedad relativa, vamos a asumir que es 100%. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Saben la fórmula, verdad? Que la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco, en este caso nitrógeno, más la presión de vapor. Necesitamos saber la presión de nitrógeno gaseoso. Entonces va a ser presión del gas húmedo menos la presión de vapor. Tenemos la presión del gas húmedo, entonces va a ser la presión del nitrógeno gaseoso es igual a la presión del gas húmedo, que sería 746 milímetros de mercurio. Menos la presión de vapor. Vamos a poner la máxima asumiendo que está 100% saturado. ¿Y por qué asumimos que está 100%? Porque uno, no nos da como datos, otro tampoco nos pide para hallarlo, y otro, o sea, como no nos da y no hay forma de calcularlo, entonces se asume que es el 100%. Entonces empecemos. Tenemos 746 menos 22.11. Nos va a dar 22.11. Nos va a dar 723. Presión gaseoso. Nos va a dar 723,89. Listo. Ya, continuemos entonces con el ejercicio. Ya tenemos nuestra presión de nitrógeno gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar el pavo ratón. Presión por volumen es igual a masa sobre peso molecular RT. Pero esto es para el nitrógeno y nitrógeno. Entonces, la masa de nitrógeno gaseoso es igual a la presión, volumen, peso molecular del nitrógeno gaseoso sobre RT. Listo, entonces empecemos. Recuerdan, esto es del nitrógeno también. Presión del nitrógeno, hemos salido ahorita, 723,89 milímetros de mercurio. Por volumen, nos dice 18.9 mililitros. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Eso hay que dividirlo entre 1000 para que se convierta en litros, ¿no ve? Entonces, a poner 18,7 por 10 a la menos 3, dividido entre 1000 litros, por el peso molecular del nitrógeno gaseoso. Sería 14 más 14, 28 gramos sobre mol. Ya. Ahora sí. Abajo. R, como estamos usando milímetros de mercurio, va a ser 62,4 milímetros de mercurio, litros sobre Kelvin por mol. Temperatura es igual a 296,8 Kelvin. Ya, simplificando Kelvin con Kelvin, mol con mol, milímetros con milímetros, litros con litros. ¿Cuánto nos va a quedar la masa de nitrógeno gaseoso? A ver. Tenemos 723,89 por, vamos a poner 18.7 por 10 a la menos 3 por 28, dividido entre 62.4 por 296.8. A ver, ¿cuánto nos sale? Nos sale 0,0205 gramos. Listo, ya tenemos la masa del nitrógeno gaseoso. Ya, pero ¿qué hacemos con este valor que hemos hallado? Lo que podemos hacer con este valor es calcular el porcentaje de nitrógeno que había en esa muestra. ¿Y cómo se hace esto? Sencillo. Agarramos lo que es nuestra masa de nitrógeno que tenemos, o sea, masa de nitrógeno sobre la masa del compuesto por, en este caso sería 100%. A ver, veamos cuánto sale. ¿Qué tenemos? Tendríamos 0,025, o sea, 25 sobre 0,2394 gramos por 100%. Gramos con gramos se van. Y a ver, ¿cuánto sale de esto? Vamos a dividir entre 0,2394 por 100. Me sale 8.55%.
Ese es del nitrógeno. Ya, ahora haremos para los otros compuestos. De aquí se puede sacar fácilmente. A ver, vamos a hacerlo. Muestra 1, muestra 2, ya. Todo tenemos, todos los datos tenemos. Empezaremos con el carbono. ¿Ok? Ya, lo que les he dicho hace rato. En este caso sería masa del CO2 nos da sobre la masa del compuesto. Pero ahora no queremos calcular del CO2, queremos calcular lo que es del carbono. Entonces, ¿qué podemos usar? Que el peso molecular del CO2, o sea, cuánto de carbono hay por 100%. Eso vamos a usar. Entonces empecemos. ¿Cuánto es la masa de CO2? Tenemos aquí arriba. Masa de CO2 nos da 17,57 miligramos. Tenemos sería entonces 17,57 miligramos. Ese de CO2. Ahora, tenemos del compuesto. También nos da 6,478 miligramos. 6,478 miligramos del compuesto. Por peso molecular del CO2 sería 12 más 16 por 2. Para hacerlo más directo. ¿Cuánto sale eso? A ver, 12 más 16 por 2. 44. 44 gramos sobre mol. O sea, en 44 gramos, 12, o sea, 12 gramos son de carbono. Por 100%. ¿Cuánto nos dará esto? A ver, multipliquemos, haremos las operaciones. 17,57 por 12 por 100. Abajo. 6,47. A ver, 6,478 por 44. Nos da 73,97%. Listo. Ahora sí, continuemos. Tenemos esto es para el carbono. Ya, ¿qué más nos falta? Carbono, hidrógeno podemos hallar por el agua. Hidrógeno. Va a ser lo mismo. Masa de agua sobre masa del compuesto por peso molecular de hidrógeno, peso molecular de agua por 100%. Ese es el procedimiento. Empecemos. ¿Cuánta masa de agua tenemos? Tenemos 4,319. 4,319 miligramos de agua. Ahora hay que dividirlo entre la cantidad del compuesto, que sería lo mismo, 6,478 miligramos del compuesto. Por, ahora sí, es 18 gramos sobre mol. Tenemos 2 gramos de agüita, no, de hidrógeno, mejor dicho. Es de agua. Por 100%. Ya, a ver cuánto nos sale de eso. Vamos a poner 4,319 por 2 por 100. Va a ser 6,478 por 18. Nos va a dar un 7,40. 7. Vas a poner 48%. Listo, ya tenemos ahí todos los porcentajes excepto del oxígeno. Pero ¿qué sabemos? Esto es un dato bien importante. Sabemos que el porcentaje de oxígeno más el porcentaje de nitrógeno más el porcentaje de carbono más el porcentaje de hidrógeno tienen que ser 100%. Listo, con eso ya podemos hallar. Simplemente despejando porcentaje de oxígeno, ¿qué es? Sería 100% menos, primero del nitrógeno que hemos hallado, 8,55%, menos 73,97% menos 7,48%. ¿Cuánto nos saldrá? A ver, operemos. 100 menos 8,55 menos 73,97
menos 7.408. A mí me sale 10.07%. 10.07%. Listo, ya tenemos absolutamente todos los porcentajes. Ya, ¿qué podemos hacer ahora? Nuestra tablita, ¿recuerdan? Vamos a poner elemento, peso molecular, vamos a poner porcentaje másico, la masa, vamos a poner la masa sobre peso molecular, vamos a poner la relación y la fórmula empírica. Listo, estos son. ¿Qué elementos tenemos? Vamos a poner el carbono, el hidrógeno, vamos a poner el nitrógeno y el oxígeno. Peso molecular del carbono, 12, 1, 14 y 16. Los porcentajes del carbono, si no me equivoco, aquí arriba está, 73.97. Hidrógeno es 7.408. Del nitrógeno está aquí arriba, es el 8.55. Del oxígeno es lo que hemos hallado, 10,07. La masa, ya hemos dicho, vamos a repetir porque vamos a asumir una masa total del 100%. Ya, ahora hay que dividir esto entre el peso molecular. ¿Qué valores nos da? A ver, 73.97 entre 12. Nos va a dar 6,1642. 6,164. Siguiente, 7,408 entre 1. Es lo mismo, 7,408. Siguiente, 8.55 dividido entre 14. Nos sale 6,61. 0,611 vamos a poner. Y al final, 10,07 entre 16. 0,6293. Ya, ahora de aquí escogemos cuál es el menor. A simple vista es el nitrógeno. Entonces lo vamos a usar para los cálculos. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser 6,164 dividido entre 0,611. Tenemos un valor de 10,088. Ya, redondeando vamos a poner 10. Ahora, el 7,408 vas a dividirlo entre 0,611. 12,12. O sea, redondeando al inmediato inferior, 12. Ya. Porque, ¿qué nos ha salido? 12,12. ¿Cuál es el valor que está más cercano? ¿Es el 12 o el 13? Pues es el 12. 0,611 entre 0,611 nos va a dar 1. 0,62 entre 0,611 nos va a dar 1. Y listo, ya tenemos nuestra fórmula empírica. Va a ser C10, carbono 10, hidrógeno 12, nitrógeno 1, oxígeno 1. Y ya está, ese es. Ya estamos acabando. Ahora, hallaremos nuestro peso molecular de nuestra fórmula empírica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos aquí, más rápido. Carbono, sería 12 por 10, 120. Hidrógeno, sería 1 por 12, 12. Nitrógeno, 1 por 14, 14. Oxígeno, 1 por 16 nos va a dar 16. ¿Cuánto nos da? 120 más 12 más 14 más 16. Nos va a dar un valor de 162 gramos sobre mol. ¿Listo? Ahora con ese dato ya podemos empezar. 162 gramos sobre mol. ¿Recuerdan que debemos usar nuestro factorcito? Nuestro factor es igual a, vamos a poner al peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. Y nos da el peso molecular, la fórmula molecular, sí, 324. Nos da 324 gramos sobre mol. Dividido entre lo que hemos hallado, 162 gramos sobre mol. Esto con esto se va y esto nos va a dar 324 entre 162, 2, el valor de 2
exactos. Y ya está, ya hemos acabado. Nuestra fórmula molecular es igual a F por nuestra fórmula empírica. La fórmula molecular era C10, va a ser 2 por C10, H12, nitrógeno, oxígeno. Fórmula molecular es igual a C20, H24, nitrógeno 2, oxígeno 2. Y con eso hemos acabado. Listo, chicos, ese sería el ejercicio.